Hola amigos de YouTube, hoy domingo 6 de octubre del 2024, su espacio, su canal OR desde Guadalajara, Jalisco, les envío un abrazo muy afectuoso y muy apretado. No acostumbro hacer videos los fines de semana, pero consideré que este video y los que vendrán serán de suma importancia para todos ustedes. Para este video les quiero pedir un favor muy especial, si su tiempo y su voluntad se los permite. Quiero que todos me ayuden a enriquecer esta idea para continuarla y quiero que estos videos los transmitan con mayor destino a los jóvenes, a los adultos jóvenes, a los adolescentes. Desde que el expresidente López Obrador tomó protesta, durante 6 años estuvo calificando a los que no le aplaudían como neoliberales. Esta palabreja, creo yo que para la gran mayoría del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, no es una palabreja que entiendan lo que López Obrador quiere o quiso transmitir con esa idea, con esa palabreja. Pero como la hoy presidente Claudia Sheinbaum continúa con la misma línea, con la misma retórica y con la misma diatriba, considero que tengo que explicarle a toda la juventud, a los adolescentes, la maña, la trampa, la manipulación de esta secta social listoide que se llama Morena y que ellos dicen la cuarta transformación. En mis tiempos, y por eso voy a hacer, le voy a denominar capítulo primero. Cuando yo empecé a tener conciencia, razón de la política de mi patria, puesto que yo nací en 1962, igual que la hoy presidente de México, todo el planeta, todos los países, o la gran mayoría, estaban muy contaminados con el comunismo de la Unión Soviética. Y para 1978, en México, estaba la dictadura del PRI. Y en esa época estaba Luis Echeverría Álvarez, presidente de México por el PRI, por una dictadura como hoy López Obrador tiene a México con Morena. Exactamente lo mismo. Abro paréntesis, me gustaría a todos mis amigos, a esta cofradía, a esta hermandad, a esta fraternidad, que los que sean de mi camada me ayuden y le comenten a sus nietos, hijos, sobrinos, vecinos, alumnos, si lo que yo estoy diciendo está bien y me ayuden con sus comentarios, con sus ideas para el capítulo número 2. En esa época, a veces no había papel del baño. Tenía uno que agarrar un pedazo de periódico para limpiarse. Perdónenme el ejemplo, pero este ejemplo es el que mayormente demuestra lo que es el estatismo, que después explicaré es el polo opuesto del neoliberalismo. Para Luis Echeverría, para los regímenes comunistas, estatistas, ellos piensan, como López Obrador y como la Claudia Sheinbaum, de ideas de los 60s y 70s del siglo pasado, que el gobierno debería ser dueño de prácticamente todo. O sea, cada vez restringir más a la propiedad privada, a los empresarios, a los comerciantes, abrirse al mundo
tráfico de mercancías, de tecnologías, de ideas, de inversiones. Como si cada país fuera una isla en un océano. Y en esa época, queridos amigos, deben de recordar, y a los jóvenes, que México era dueño de Teléfonos de México, la Comisión, Pemex, líneas aéreas, prácticamente el 40%, 50%, no, el 70% de la economía del país dependía del Estado. Pero en esa época, queridos muchachos, Pemex era rico y éramos un país de 70 millones de habitantes, si mal no recuerdo. Era un país que, como estaba prácticamente cerradas las fronteras por la idea de Luis Echeverría del estatismo, pues a veces no había pasta de dientes porque los insumos, las materias primas que necesitaba México se importaban de otro país. Se escaseaba el maíz y tenían que comprar maíz amarillo de pésima calidad en la India. Y vivíamos desde los 60, más bien los 70s y 80s, un infierno. Para todos ustedes, muchachos, que viven y que nacieron en estas 3 últimas décadas, pues ustedes han tenido un país abierto, libre, con una democracia que se puede mejorar, pero con ejercicio al voto, no como el viejo PRI, que siempre ganaba las elecciones y que siempre tenía el control del Congreso Federal, de la Unión de Diputados y Senadores, tal y como lo hizo hoy Morena. Hagan de cuenta que México retrocedió a los años 70s y 60s y 80s. No había estéreos, no había televisores, prácticamente vivíamos, si no como Cuba y Nicaragua, pues más o menos pegándole allí en cuanto a mercado, a bienes, a consumos, artículos. Todos los bienes, pantalones, imagínense que ahorita quisieran ustedes unos tenis Nike y tuvieran que pasarlos de contrabando, porque en México no se vendían tenis Nike. No había más que una marca Telefunken de televisores que no servían para nada, radios Telefunken, no había Sony, ni Hitachi, ni Sharp, ni marcas de aquellos tiempos. Vivíamos en un país prácticamente como Cuba, como Nicaragua, como esos países socialistoides. Eso es el estatismo. ¿Qué está haciendo López Obrador? Yo quiero, como presidente, como partido político, como ideología, que México tenga el poder de todo. En petróleo, en energía eléctrica, en litio, en aeronaves, en trenes. O sea, que el gobierno sea el empresario. Que el gobierno sea el que genere trabajo. Pero fíjense, para todos los que estudiamos historia del pensamiento socioeconómico y político, que la principal base y regla jurídica, social y económica a nivel mundial que no sea comunista como Rusia, como Corea del Norte, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, esos países socialistas que tienen a su gente, a sus ciudadanos comiendo basura, el gobierno tiene que fomentar, dar las herramientas y la certeza jurídica en nuestra Constitución para que los ciudadanos, para que las personas nacionales y extranjeras fomenten la riqueza emprendiendo, invirtiendo, desarrollando, creando, para que con esas bases se vayan creando más fuentes de trabajo y de ahí generar impuestos. Y esos impuestos recabarlos el Estado, el gobierno, y repartirlos en base a la justicia, a la equidad, al desarrollo, a la inversión y a programas sociales. Les voy a poner 2 ejemplos muy claros de lo que es el estatismo, López Obrador, la 4T, el López Obradorato, la Claudia Sheinbaum, Noroña, los Batres y toda esa cáfila de desquiciados. Les voy a explicar.
la mayoría de los ciudadanos del planeta, cuando sus países tienen graves problemas económicos, sociales o políticos, ¿para dónde piensan irse? ¿Sí? No piensan irse los venezolanos a Rusia, o los cubanos a Venezuela, o los nicaragüenses a Cuba, o los venezolanos a Corea del Norte. En todo el planeta, todo mundo se quiere ir a los países neoliberales, a los países manejados, conducidos, dirigidos al capitalismo, al neoliberalismo. Con este simple ejemplo les digo lo que sucede en base a datos, hechos y evidencias y a mi experiencia. Otro ejemplo más claro y más contundente es Corea del Norte y Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo, la URSS, dividieron a Corea en dos países, como la Alemania de la URSS, del comunismo. Y ustedes hoy pueden consultar, investigar la gran diferencia que existe entre la Corea del Sur y la Corea del Norte. Para que yo me quede satisfecho con todos ustedes y que ustedes transmitan este video si consideran que es de importancia, el ejemplo más claro del neoliberalismo y del estatismo, socialismo, comunismo, dictaduras, tiranías, es Corea del Norte y Corea del Sur. Ese es el ejemplo más claro, contundente y evidente de lo que es los dos grandes sistemas que hay en el mundo, y lo voy a robustecer con el tercero. La China era un país que por tantas invasiones que tuvo, construyó hasta la muralla china para no ser invadida. Históricamente, siempre estuvo en su esfera. Claro, Inglaterra con Taiwán y con Hong Kong, pero yo no, porque si no, pues Inglaterra le tiene que pedir perdón a China, y luego China le tiene que pedir perdón a Japón, y luego Japón le tiene que pedir perdón a las Filipinas. Todos los países se tendrían que pedir perdón, como lo quiere y lo quiso la esposa de López Obrador. Entonces, vivían 1.300 millones de chinos comiendo exclusivamente arroz, ratas de campo, cucarachas, vampiros, murciélagos, serpientes y todo lo que ustedes se puedan imaginar, en China se lo comen. Perdón. Y más aún, se lo comían. Porque imagínense un país que no tenía iniciativa privada, que no tenía empresa, que no tenía fomento industrial económico porque no había suficientes impuestos, pues no tenía para darle a comer a sus habitantes, a su población, 1.300 millones de chinos, más que arroz. Y China era un país 100% de la agricultura. ¿Por qué? Porque la gran, inmensa mayoría de los chinitos tenían que sembrar lo que se iban a comer, porque el Estado era comunista. ¿Qué pasó con China? Ahorita China es la segunda economía a nivel mundial. ¿Y qué fue lo que hizo un partido socialista con unos dictadores, una secta socialista comunista de dictadores? Que, acuérdenme, voy a hacer otro programa especial de China. Dijeron, nos vamos a abrir al mundo. ¿Y qué fue lo primero que empezaron a hacer? Maquiladores, mano de obra. Imagínense 800 millones de chinos restándole a los ancianos, enfermos, bebés. 1.000 millones de chinos. O sea, 2.000 millones de manos maquilando
todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué maquilaban? Marcas del neoliberalismo, marcas del conservadurismo, marcas del capitalismo. Y así empezaron. Y después, tal y como lo hizo Japón, se empezaron a piratear absolutamente todo. Agarraban carros, Mercedes, BMW, Bentley, Ford, de todas las marcas, los desarmaban y luego lo armaban con sus... pirateándose la propiedad industrial y empezaron a hacer máquinas, teles, celulares, todo lo empezaron a hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que empezaron a tener producción tecnológica, comerciantes, empresarios y no solamente agricultores. Perdón, moví la cámara. Entonces China empezó a levantar hasta donde ustedes ven a China hoy. China es un estado jurídico, social y económico sumamente especial, para lo cual les daré una plática especial del sistema social, económico, y político y jurídico de la China. Yo les pregunto a ustedes, le pregunto a los 36 millones de fanáticos que votaron por la 4T, ¿China está igual que Corea del Norte? Y es socialista. ¿China está igual que Cuba? ¿China está igual que Nicaragua? ¿China está igual que Rusia? ¿China, pues, está igual que Venezuela? Con esta explicación sencilla, clara, y defendiendo la verdad a capa y espada, les expongo, les explico la diferencia entre el neoliberalismo y el estatismo, que es el socialismo, o más arriba, el comunismo. Todos los países del mundo que son socialistas, comunistas, excepto el garbanzo en el arroz de China, que eso cuando les explique se van a dar cuenta también que es un engaño, que son manejados por dictaduras de partido, por dictaduras militares, todos están muriendo de hambre literalmente. Y todos aquellos países neoliberales son los que mantienen la economía de todo el planeta. Y les voy a seguir explicando. Todo lo que se consume en México, para ya no irme a nivel de todo el planeta, el 95% son mercancías, productos, servicios, tecnología de extranjeros. Y no nomás en México, amigos, hermanos mexicanos, en todo el mundo. Si ustedes van a Estados Unidos, los mejores limones de Estados Unidos son mexicanos, se venden allá. Los mejores aguacates del mundo son mexicanos, se venden allá, en Alemania, en Japón, en Inglaterra. El tequila se vende más fuera que dentro. Y así le puedo seguir, y así los Mercedes que fabrica Alemania se venden más en el mundo que en Alemania. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una palabreja que López Obrador la puso en sus diatribas, porque aparte de que es un burro, un borrico gandul, un sinvergüenza rascuache, como la mayoría, el 90% de mexicanos no saben lo que es el neoliberalismo, y que muchos estudiosos no se ponen de acuerdo, yo se los voy a explicar. Es la apertura de fronteras en cuanto a productos, bienes y servicios. Y en la Unión Europea
hasta en trabajar de un país en otro como si fuera un solo país. Eso es el neoliberalismo. Tú puedes trabajar en mi casa y yo o mis hijos pueden trabajar en la tuya. Tú puedes vender todo lo que tú fabricas, produces a mí y yo exactamente lo mismo que tú. O sea, que dos países soberanos se hacen uno en aspectos económicos, culturales, de tecnología y hasta de tráfico de personas. Los españoles pueden trabajar en Grecia, los griegos pueden trabajar en ya se acaba en Francia, como si fuera un solo país y además con una sola moneda, el euro. Entonces, para que les quede muy claro a todos esta hermandad, esta fraternidad, el neoliberalismo es la apertura, es la libertad de libertades. Y yo les voy a decir algo que viví en carne propia. México es uno a partir del Tratado Trilateral de Libre Comercio y otro totalmente diferente. En México antes del tratado era estatista. Venezuela, por ejemplo. Corea del Norte, por ejemplo. Aunque eran diferentes épocas, no había tanto comercio, pero para que se den una idea en esta época. Eso era México. A raíz del Tratado de Libre Comercio, México se abrió a la economía más importante y potente del mundo y empezamos a maquilar, igual que lo hizo la China, empezamos a fabricar. Todas las empresas automotrices tienen armadoras en México, etcétera, etcétera, etcétera. Con la diferencia, queridos hermanos mexicanos, chavos, jóvenes, que México no pudo piratearse, esto es, robar la propiedad intelectual e industrial, como lo hizo el Japón en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, y como lo hizo la China a partir de los 90s, por la simple y sencilla razón que somos vecinos del país más poderoso del mundo, que es el país que, como nos tiene cerca, nos vigila que no podamos piratearnos las ideas, la tecnología, como lo hicieron los japoneses, que a Japón se lo permitieron para que resurgiera y renaciera después de que Japón quedó hecho pedazos después de las bombas atómicas. Y a China lo consintieron porque necesitaba el planeta, los capitalistas, los neoliberalistas, necesitaban mano de obra barata para que los productos costaran más baratos. Que ese es otro tema porque le salió el chirrión por el palito. Pero en fin, hoy, para todos aquellos fanáticos de la 4T, les voy a explicar. Creo yo que de ustedes, 36 millones de mexicanos, creo yo que ustedes, de los que votaron por Morena, el 40% trabajan en la informalidad. O son ancianos, o son huevones, o trabajan en la informalidad. Entonces vámonos, o se las voy a dejar muy fácil, 6 millones. Para mí son 15 o 16, pero se las voy a dejar fácil. 6 millones de mantenidos, huevones, y otros 6 en la informalidad, que trabajan, pero en la informalidad. No pagan impuestos más que el IVA y algunos de los que ponen gasolina. Pero la gran mayoría ya de la mitad de los que votaron por la 4T y el 80% del país trabajan en empresas del neoliberalismo. Ejemplo, los chavos trabajan en McDonald's. McDonald's, empresa capitalista que a raíz del Tratado de Libre Comercio, del neoliberalismo, México abrió sus fronteras y permitió que se abrieran las cadenas Walmart, McDonald's, Starbucks, Kentucky, Carl Jr. Y le puedo seguir todo este día con franquicias.
que son fuentes de empleo. Y lo puedo decir con maquiladoras, que somos el país número 1 en maquilar televisores. Los televisores modernos, las que le dicen las pantallas. México es el número 1 en maquila. El número 1 en maquila de refrigeración industrial y refrigeración para casa. Refrigeradores, aire acondicionados en el mundo. Eso es el neoliberalismo. Abrirte para que los ricos, más que los ricos de dinero, los ricos intelectualmente como Bill Gates, como Elon Musk, como el de Apple, ahorita se me olvidó el nombre, el de Apple, Zuckerberg, todos esos millonarios intelectuales vengan e inviertan en México y fomenten trabajo. Y esas empresas, aparte de que fomentan trabajo, pagan grandes impuestos. Entonces, para todos aquellos 36 millones de fanáticos o de admiradores de la 4T, pónganse un día y digan en dónde trabajo y para quién trabajo. Porque además, las cadenas de producción, aunque ustedes trabajen en una empresa tequilera, los materiales para el vidrio, el corcho, el acero, ya el mundo, jóvenes, hermanos mexicanos de mi edad, de mi camada, ya el planeta es muy chiquito. Ya somos todos económicamente lo mismo. Somos accionistas todos de todos, menos los socialistas, los comunistas, como Corea del Norte. Vean a Venezuela, un país flotando en petróleo y se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque los países capitalistas, los neoliberales, le dicen a Venezuela: nosotros no te compramos petróleo porque tienes una dictadura. Y nosotros, que somos los ricos, somos democracias. División de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Voto libre, no acarreados. No compra de votos. No corrupción de decirle a 2 senadores del PRD que de buenas a primeras se cambien a Morena. Para decirle a los yunes: corrupción, cámbiate a Morena. Somos países libres, no perfectos. Pero vean ustedes la diferencia de vida entre Estados Unidos y Canadá y todo el resto de América Latina. Si ustedes me dicen que estoy mal, yo les pregunto, ¿por qué tantos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, mexicanos, brasileños, haitianos se van arriesgando su vida? Se van a pie, sin comer, sin dormir, con riesgo que los secuestren, que las violen a las muchachas, para irse a Estados Unidos. Para todos los fanáticos socialistoides de que Rusia, qué bueno que está invadiendo a Ucrania, y que los locos musulmanes estén atacando diario con misiles a Israel desde hace décadas, ¿por qué no se van a vivir a Palestina, a Irán, a Corea del Norte? No seamos hipócritas, no seamos incongruentes, no seamos fanáticos. Hay que ver la realidad y ver que México, a partir del neoliberalismo de Salinas, del PRI, que fue lo mejor que ha hecho cualquier presidente para mí, y no soy del PRI, fue firmar el Tratado de Libre Comercio. A raíz de ese tratado, ahorita México, la macroeconomía es la 12ª economía del mundo. Y éramos la 40 o la 50. Se los dejo de tarea. Y este es el capítulo número 1 de la diferencia entre el neoliberalismo y el estatismo, el socialismo. Cuando tenga tiempo y organice mis ideas para transmitirlas sin afán de dar clases, estos programas no es para dar clases o levantarme el cuello y decir, es plática entre amigos, entre hermanos, mis experiencias, mis vivencias, mi sapiencia, la quiero transmitir para que, si es de su interés, insisto, la comenten,
Pásenme sus comentarios y ya les agradezco a los 3,400 seguidores que jamás me imaginé en tan solo 5 meses. Agradezco sus comentarios de corazón y créanme, a mis 62 años lo único que quiero es dejarle a mis hijos lo poquito, lo mucho que me ha dado mi experiencia y mi sapiencia y compartirlo con ustedes. Si ustedes consideran que vale la pena lo que yo les digo en forma clara, sincera, en base a datos, hechos y evidencias y de mi experiencia, les recomiendo mucho que hagamos una cadena para empezar a comentarnos, fuera de partidos políticos, todo en beneficio de nuestra patria y de nuestra soberanía. Les mando un beso con todo respeto y ¡viva nuestra hermosa y preciosa patria!